Bueno, buenas noches mis hermanos. El día de hoy les estaré compartiendo la enseñanza a la autoridad del creyente. Bueno, mi nombre es Natalie Vélez, para los que no me conocen, soy miembro y servidora de la Iglesia Nueva Vida. Entonces vamos a iniciar, permítanme un segundo. Ya. Entonces, empezamos. ¿Qué es autoridad? Autoridad viene del griego eusousia, que es privilegio, capacidad, derecho. La definición es poder que tiene una persona para hacer o decir algo legítimamente, eso que lo faculta. Y quiero que resaltemos la palabra poder, que en el griego es dunamis, que es fuerza, poder milagroso, milagro en sí mismo. Y su definición es capacidad de un individuo o grupo para llevar a cabo sus deseos o políticas y de controlar, manipular o influir sobre la conducta de otros, quieran cooperar estos o no. Entonces podemos decir que la autoridad es poder delegado. Entonces empezamos con el primer punto, que es Dios devolvió la autoridad al hombre, pero como tal al hombre creyente. ¿Cómo lo hizo? A través de Jesucristo. Lo envió para recuperar lo que nos fue arrebatado en Adán. En Romanos 5:17 vemos que dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. En Efesios 1:3 dice, bendita sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que Dios envió a su Hijo a morir a la cruz para salvarnos a nosotros, pero no solo para salvarnos, sino que nos dio el don de justicia. Entonces, esto nos da a entender que para poder ejercer autoridad, nosotros debemos sentirnos y sabernos que somos justos. Y pues lo que nos dice Efesios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esto quiere decir que Dios ya nos bendijo, ¿sí? Esto está en tiempo pasado, ¿sí? Y una de las bendiciones es eso, la autoridad. La autoridad viene implícita junto con la justicia. Listo. ¿Por qué es necesaria la autoridad? Entonces yo saqué tres razones dentro de muchas que pueden haber, pero pues estas me parecieron como las más importantes. Entonces, porque hay oposición del enemigo, el diablo. Porque la autoridad es parte de la justicia que me otorgó Cristo al morir en la cruz. Porque la autoridad es fe pura. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué podemos deducir de estos tres ítems? Que el diablo siempre va a querer salirse de la posición de derrotado, o sea, Cristo vino y lo dejó derrotado, ¿sí? Él ya no tiene más poder, ¿sí? Pero entonces Satanás lo que hace es engañarnos, ¿sí? Para él es muy conveniente que usted ignore su posición en Cristo, porque usted al ignorarlo no sabe que es justo y al no saber que usted es justo, pues ya no puede agradar a Dios porque no sabe que tiene una autoridad que ya Jesús le dio. Esto lo podemos ver, digamos, por ejemplo, reflejado en cristianos que nacen de nuevo, ¿sí? Pero no renuevan su mente, ¿sí? ¿Por qué? Porque no ponen de su parte en tener hambre y sed de Dios, ¿sí? Porque no están leyendo la palabra, porque no están en comunión del Espíritu Santo. Entonces podemos ver a cristianos viviendo una vida natural como unos no creyentes, ¿sí? Porque su realidad se convierte en su verdad. Entonces, algo que quiero que tengamos en cuenta es que nosotros como cristianos, o sea, lo último que puede hacer, o bueno, perdón, nuestra mente es la última en aceptar la verdad de Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra mente siempre va a estar pensando cómo, por qué, cuándo, dónde, o sea, va a pensar en las posibilidades e imposibilidades de las cosas. La fe no, la fe es sin pensar, la fe es del espíritu. Entonces, ¿qué debemos saber de nuestra autoridad? El primer punto es, debemos saber quiénes somos en Cristo.
Al nacer de nuevo, no solo nos fue dada la salvación, sino que en nosotros fue investida la autoridad. Es importante saber que esta autoridad la podremos ejercer una vez que nos identifiquemos con Cristo. Y para esto tenemos 1 de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces acá usted tiene suficiente luz de quién es usted en Cristo. Usted es linaje escogido, real sacerdocio, usted ya hace parte de la realeza, usted es hijo del Creador. Entonces, el segundo punto, la autoridad se ejerce en el nombre de Jesús. Pedir en el nombre de Jesús y conforme a la palabra nos da la garantía de que recibiremos, de que lo recibiremos porque Dios reconoce la autoridad que nos delegó Jesús. Juan 14:13 nos dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. En Hechos 3:6 dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces acá que podemos ver, Jesús recibió autoridad y nos la delegó, ¿sí? Y asimismo nos dio la autoridad para pedir en su nombre, ¿sí? Es importante que nosotros reconozcamos que es en el nombre de Jesús por la cual nosotros tenemos autoridad. Y acá vemos a Pedro aplicando lo que Jesús ya había dicho. Acá Pedro está yendo al templo, vio a este paralítico pidiendo limosna, el paralítico le pidió limosna y él lo vio a los ojos y el paralítico le puso completa atención. ¿Sí? Y Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? Autoridad. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Cómo lo hizo? No dudando de la autoridad que ya había sido investida en él. Él no dudó de esa posición que Cristo ya le había dado. Entonces, eso es lo que nosotros como creyentes tenemos que hacer. Pero no dijo, Dios, por favor, sana a este paralítico. No lo hizo. Él de una vez sabía quién era en Cristo y lo que él podía hacer. Entonces cogió y le dijo, en el nombre de Jesús, de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y así fue. ¿Qué debemos saber sobre nuestra autoridad? La autoridad se disfruta por creer. Entonces, el poder, la autoridad nos ha sido dada a los que creemos en Jesús, nacidos de nuevo, la iglesia. Ya podemos decir que la iglesia es la plenitud de Dios en la tierra. En Efesios 1:19 dice, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Me encanta este versículo, o sea, des en cuenta, tienen ustedes a su favor el poder, o sea, ese poder grande, ese mismo poder que resucitó a Cristo entre los muertos. La palabra nos cuenta que Dios usó sus manos para crear la tierra, para crear todo lo que hay en la tierra. Pero cuando Él levantó a Cristo entre los muertos, Él utilizó su diestra, su brazo derecho. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que Él usó más poder para levantar a Cristo entre los muertos que para poder crear la tierra. Y ese poder, o sea, a ese poder usted tiene acceso, ¿sí? Y mire lo que dice más adelante. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. ¿Qué quiere decir eficaz? Que produce el efecto esperado. Es decir, que si usted da la palabra, porque como usted ya tiene la autoridad, usted va a recibir el efecto esperado, o sea, va a recibir lo que usted dijo que iba a recibir. El siguiente aspecto es, nuestra autoridad tiene un propósito, mantener a Satanás en su lugar de derrota. Entonces, ya sabemos de que Satanás está derrotado, o sea, él es un enemigo derrotado, pero él es tontico y sigue pensando que puede vencer, ¿sí? Y no es así. Entonces Jesús le delegó a usted autoridad, no por nada, o sea, él ya lo venció, pero él se fue al cielo
y le dejó a usted la autoridad para que usted guarde esa victoria, para que usted mantenga a Satanás en esa posición de derrota. O sea, él ya está bajo sus pies. No es solo para nuestro beneficio, somos bendecidos para bendecir, sanar y liberar. Entonces vamos a Mateo 10:1. Dice, reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, dése cuenta de que Jesús los reunió y les dio autoridad, ¿sí? O sea, ya está sustentado por la palabra de Dios más de una vez. Dice, para expulsar los espíritus malignos y sanar toda enfermedad. O sea, cuando usted habla, los espíritus malignos, los demonios, obedecen, porque ellos ya saben que han sido derrotados, ellos tienen que obedecer a su voz, a su orden, ¿sí? Lo mismo la enfermedad y la dolencia, así que si un espíritu maligno o la enfermedad o la pobreza quiere venir a su vida, usted tiene que echarla fuera en el nombre de Jesús. Lo quinto es, la autoridad tiene una responsabilidad. Nuestra autoridad debe estar sujeta a la autoridad de Dios, es decir, a la palabra. Como el centurión, él tenía claro cómo funcionaba la autoridad y también reconoció que en Jesús había autoridad. Mateo 8:8 dice, Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Esto es maravilloso, o sea, los pongo en contexto. Aquí Jesús estaba predicando, sanando, bueno, y llega el centurión y le dice, maestro, quiero que por favor sanes a mi criado, mi siervo está muy enfermo. ¿Sí? Y Jesús le dijo, ya voy a ir a sanarlo. Y él le dijo, Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Entonces el centurión tenía claro que para ejercer autoridad se tiene que estar bajo autoridad. Pero el centurión reconoció que en Jesús había autoridad y sabía que si Jesús decía la palabra, lo que Jesús iba a decir iba a suceder. Entonces, este es un claro ejemplo de que la autoridad es fe pura. O sea, si tú quieres definir la autoridad, es la fe. En Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, someteos pues, o sea, Dios lo que quiere decirte acá es, sométete a mi autoridad, para que de esa manera tú puedas tomar autoridad sobre el diablo, resistirlo y él tendrá que huir. Debemos mantenernos firmes en nuestra autoridad, sin dudar, sin temor, con denuedo. Bueno, ¿cuál es nuestra batalla? Estos son aspectos de nuestra autoridad. Entonces, en Efesios 6:12 dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. El creyente usará su autoridad sobre sí, luego sobre su familia y sobre los que ama. Entonces, acá que podemos ver que nosotros tenemos esa autoridad no sobre las personas, sino contra los demonios, huestes espirituales, espíritus malos, ¿sí? Entonces, ejemplo, si usted, hay una persona que a usted le hace daño, o sea, que le hace cosas malas a usted, ¿sí? Usted no puede decirle a esa persona, venga, no más, ¿sí? No. Usted lo que tiene que hacer es decirle al demonio, al espíritu o por, bueno, al demonio por el cual él está siendo influenciado, en el nombre de Jesús no tienes más poder, en el nombre de Jesús no me tocas más, en el nombre de Jesús dejas a esa persona que está influenciada para hacerme daño. O sea, usted tiene el poder en su boca. Otro aspecto es, ¿sobre qué tenemos autoridad? Entonces, Lucas 10:19 dice, mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones
y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Y en Efesios 6:10 dice, finalmente confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. Entonces, acá Jesús nos está dando nuevamente autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones. ¿A qué está haciendo referencia Jesús acá? Otra vez, a huestes espirituales, demonios, espíritus malignos, ¿sí? ¿Por qué dice hollar? Porque es que usted los pisotee. Ellos ya están bajo sus pies, ellos no tienen derecho a moverse de ahí, pero usted tiene que tomar esa autoridad para mantenerlos ahí. Y finalmente confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. Usted tiene que fortalecerse en el Señor. Cada vez que usted abre su Biblia, cada vez que usted le ora al Señor, Él lo fortalece, Él fortalece cada vez más su autoridad. La fe es algo que el Señor nos da, pero es algo que nosotros debemos seguir regando y alimentando cada día. ¿Para qué? Para que esté fortalecida. Entonces, bueno, vamos al siguiente punto. ¿Dónde nos encontramos espiritualmente? Efesios 2:6. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Entonces, estoy sentado con Cristo espiritualmente, estoy sentado en un lugar de autoridad para actuar y hablar con denuedo. Entonces, ¿por qué nos dice esto la palabra? Tal vez usted está diciendo, Natalie, pero es que estamos aquí en este cuerpo natural, en este mundo, ¿cómo vamos a estar sentados en lugares celestiales? Acá se está refiriendo es a su espíritu, esa es su posición, ¿sí? Y cuando usted entiende cuál es su posición, cuando usted sabe que es justo delante de Dios, es más fácil que usted pueda ejercer autoridad. Entonces, de esa manera es que usted tiene que hablarle a los espíritus malignos, a las huestes de maldad, ¿sí? O sea, nada podrá levantarse en contra suya si usted tiene claro dónde está usted espiritualmente sentado. ¿Cuál es la fuente de mi autoridad? Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y Juan 15:5 dice, yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto, pues separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Entonces, la fuente de nuestra autoridad es Cristo, ¿sí? Nosotros estamos sujetos a la autoridad de Cristo y por eso tenemos autoridad. Entonces acá dice, yo soy la vid y ustedes las ramas. Si permanecen en mí y yo en él, producirá mucho fruto, pues separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Él es la fuente. Por la vid es Jesús y ustedes es la rama y por ahí pasa todos los nutrientes, todo el poder, toda la autoridad que usted tiene y puede ejercer. Entonces, pasamos al siguiente punto. ¿Cómo romper el poder del diablo? Como hijos de Dios es importante entender que el diablo no tiene poder sobre nosotros, a no ser que se lo demos, que su autoridad no se vea limitada por su falta de conocimiento. En la Biblia, en alguna parte, no recuerdo bien, dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y esto es lo que a nosotros como cristianos nos puede pasar. Si usted no tiene conocimiento, un conocimiento fundamental o básico de la palabra, usted no puede ejercer autoridad porque no va a saber que la tiene. Volvemos a Santiago 4:7, dice, someteos pues a Dios, ¿sí? O sea, acá es muy importante el entender que debemos someternos, y someternos no es solo como de que sí, Señor, tú tienes todo esto con temor, no, es un temor reverencial lo que debemos tener hacia Dios, y someternos es tomar la palabra y decir, Dios, necesito que por favor me reveles tu palabra, tener ese entendimiento de su palabra para que así usted pueda ejercer su autoridad, para que así usted pueda resistir al diablo.
En 2 dice, en 2 10, 3, 5 dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar fortalezas del razonamiento humano, destruir argumentos falsos, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Entonces, como les dije en un principio, o sea, el creyente va a tomar autoridad o a ejercerla sobre sí mismo y luego sobre los demás, ¿sí? Entonces, desde cuenta lo que nos dice acá. O sea, usamos las armas poderosas de Dios para derribar fortalezas, destruir argumentos y destruimos todo obstáculo de arrogancia, que es orgullo, que impide que conozcamos a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra? Limpia nuestro corazón. La palabra hace que todas esas fortalezas del cómo, por qué, cuándo, dónde, de qué manera se caigan al piso, ¿sí? Y de esa manera podemos empezar a caminar en fe, por lo tanto, a caminar en autoridad. Siguiente punto. ¿Cómo ejercemos nuestra autoridad? Mateo 28, 18 dice, Jesús se acercó a ellos y les dijo, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y en Marcos 16, 15, 18 dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. El que crea y sea bautizado obtendrá la salvación, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren algo venenoso, no les hará daño. Además, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Entonces, volvemos a lo que ya habíamos hablado. Acá por tercera vez Jesús está diciendo, Dios me dio toda autoridad sobre el cielo y la tierra. Y acá en Marcos 16 es una evidencia de que Jesús vuelve y nos delega autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos, ¿sí? Acá dice, y estas señales los seguirán a los que ¿quién? A los que creen en mí, ¿sí? Entonces, ¿cuál es como la evidencia de que usted está en autoridad? Que usted no se deja del enemigo, que usted camina en autoridad, no solo con usted, sino con todo lo demás. Y también puede interceder por los demás. Entonces, estamos resucitados con Cristo. Dice, Cristo colgó en la cruz los cargos que me hacían merecer la muerte. Colosenses 2, 12, 15 dice, anulando el acta de los decretos que había contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces acá, ¿qué vemos? La victoria de Jesús sobre Satanás. Jesús también anuló el acta de decretos, o sea, anuló su pasado acá, lo colgó en la cruz. Entonces, nosotros como cristianos, pues lo que vemos es la cruz, ¿sí? Acá dice, Satanás fue vencido, por lo tanto debemos mirar ese lugar de derrota y es ahí donde debemos estar establecidos en la obra redentora de Jesús, porque el lugar de derrota de Satanás es nuestro lugar de victoria. Y usted ya sabiendo esta verdad, usted ya puede ejercer su autoridad. Usted es para que tenga un crecimiento espiritual y quiera saber más y cómo ejercer y sabiendo todas estas cosas, usted puede sentirse muy bendecido. Pues por lo menos en mi caso ha sido así. Entonces, pasamos a la armadura de Dios. Entonces, dice, las distintas partes de la armadura simbolizan las verdades espirituales que pertenecen al creyente. Al ponérsela, el creyente estará protegido y podrá ejercer autoridad,
pero debe asegurarse de tenerla siempre puesta. En Efesios 6:13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. En Primera de Pedro 5:8-9 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y la parte A del 9 dice, al cual resistid firmes en la fe, firmes en la autoridad. Entonces, ¿acá qué podemos deducir? O sea, usted toma la armadura de Dios y se la coloca para poder resistir al diablo, pero usted no se la puede quitar una vez se la coloca. ¿Por qué? Porque Satanás nunca lo va a volver a atacar por el mismo blanco por el cual usted ya lo derrotó, ¿sí? Entonces, ¿usted qué debe hacer? Estar atento, estar sobrio, ¿sí? Velando de que otra área le va a atacar el enemigo, ¿sí? Hay algo muy importante y es que cuando Satanás, digamos, nos pone como a prueba o nos hace pasar por un valle de sombra y de muerte, bueno, ¿sí? Eh, Eso pone a prueba lo que realmente está en su corazón, ¿sí? O sea, si usted no tiene una fe realmente establecida en la palabra, usted no va a vencer. Entonces, es por eso que la palabra dice, someteos pues a Dios, ¿sí? ¿Para qué? Para que ustedes puedan resistir. Usted debe estar lleno de la palabra, lleno del Espíritu Santo para poder combatir al enemigo. Porque acá, pues en el versículo de Efesios 6:13 nos dice, y habiendo acabado todo, estad firmes. Usted debe seguir guardando su posición en Cristo. No puede dar un paso atrás o distraerse. Bueno, la armadura de Dios. Entonces, en Efesios 6:14-17 dice, permanezcan pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados sus pies con la preparación para proclamar el Evangelio de la paz. Y sobre todo, ármense con el escudo de la fe, que, con que podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, tenemos 6 partes de la armadura. Entonces, el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad es lo que mantiene junta la armadura, lo que mantiene en su lugar la armadura. ¿Qué es esto? La palabra, la doctrina, ¿sí? Entonces, como tal, nosotros tenemos que estar en una sana doctrina, en una buena doctrina, porque es ella la que nos va a ayudar a mantener todo en su lugar. Dice, la coraza de justicia. La coraza es la parte que cubre el pecho, ¿sí? Que está cubriendo nuestro pecho, o sea, nuestro corazón, ¿sí? Es una parte importante de la armadura. Dice la coraza de justicia, o sea, está cubierto con la justicia que Cristo ya le dio en la cruz, ¿sí? Algo que se me olvidó decirles y es, esta armadura es como, bueno, Pablo cuando escribió esto, él cogió de ejemplo una armadura eh, romana, ¿sí? Y esta armadura tenía ciertas peculiaridades. Por ejemplo, el calzado del Evangelio de la Paz. Esta tiene como dos usos, ¿sí? Uno de los usos es a los que van y predican el Evangelio, o sea, sus pisadas son firmes porque están sobre el Evangelio de Jesús, ¿sí? Y la otra aplicación es que las sandalias, una de las peculiaridades que tenía esta armadura es que las sandalias, esta es, ejemplo, la suela, y en esa suela tenían como chuzos, ¿sí? Que los hacía permanecer firmes cuando ellos pisaban. Si ellos, digamos, pisaban y ponían el escudo, eso los ayudaba a mantenerse en ese lugar, así hubiese opresión del ejército enemigo. Entonces, por eso dice, calzados el Evangelio de la paz. Bueno, el escudo de la fe. El escudo también tenía
cierta particularidad. Y es que el escudo estaba hecho de un cuero especial, ¿sí? Y este cuero lo sumergían sobre agua, ¿sí? Para que como que absorbiera y al momento de que el ejército enemigo enviara flechas con fuego, eh, llegaran al escudo y la apagaran, ¿sí? Entonces, ¿qué hace o qué tipo es el agua en el que sumergen el escudo? Es la palabra de Dios, ¿sí? La palabra nos cuenta, digamos, que la palabra de Dios, qué pena la redundancia, está como agua, ¿sí? Ríos de vida correrán de su interior, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted habla. Bueno, otra particularidad del escudo es que por el mismo cuero ellos untaban en ese escudo un aceite especial para que el cuero no se rompiera, ¿sí? Entonces ellos hidrataban como el cuero de su escudo para que el cuero fuera resistente, para que no se fuera a romper, ¿sí? Para que se mantuviera laxo. Entonces, acá, ¿qué es lo que vemos? Que con palabra, o sea, la palabra que nosotros guardamos en nuestro corazón, y no solo la palabra que guardamos en nuestro corazón, sino también por medio de la comunión del Espíritu Santo, nosotros podemos tener un escudo súper firme, un escudo que apaga cualquier dardo del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a querer enviarnos pensamientos negativos, enviarnos pensamientos que nos dicen tú no puedes, tú eres pecador, tú eres mentiroso, y son cosas que ya Jesús colgó en la cruz. Bueno, el casco de la salvación. Aquí también es la buena doctrina. Es el casco que guarda nuestra cabeza de las falsas doctrinas, ¿sí? Es el casco que también nos protege de los dardos del enemigo, protege nuestra mente y así nosotros podemos saber qué predicación, qué enseñanza nos enseña de buena manera o que no. Y otra particularidad de la armadura de los romanos es la espada del espíritu. Esta arma es nuestra única arma ofensiva, o sea, es con la que nosotros nos defendemos. Y también tiene que ver con la palabra. Los romanos tenían una espada muy característica que es la espada de doble filo. Esta tiene dos connotaciones, ¿sí? Una es que es de doble filo. ¿Por qué? Porque también o sea, dice que la palabra penetra hasta los tuétanos de los huesos, ¿sí? Es más cortante que toda espada de doble filo, así dice la palabra. Mm, entonces, esta es nuestra arma ofensiva y también le llaman machaila. Eh, ¿Qué quiere decir espada de doble filo? O sea, doble boca, ¿sí? Es la palabra que ya Dios dijo y es la palabra que sale a través de mí con autoridad. Es doble autoridad en esa espada. Bueno, permítanme un segundo. Acá, ya. ¿Cómo ejercer autoridad sobre usted mismo? Entonces, quítele privilegios a su carne. Entonces, cuando usted se exige a sí mismo, eh, usted obtiene buenos resultados, ¿verdad? La palabra en Hebreos 12, si no estoy mal, dice que toda disciplina al principio es dura, es difícil, nos aflige, ¿sí? Pero a medida que va pasando el tiempo, su fruto nos llena de felicidad, ¿sí? Estoy parafraseando el versículo, no dice así exactamente, pero es lo que quiere decir el versículo, ¿sí? Entonces, digamos, ¿cómo le quita usted privilegios a su carne? Con ayuno. Y el ayuno no es solo con la comida, no. El ayuno es usted dejando, no sé, de ver tanta televisión, dejando de dormir, si de pronto a usted le gusta mucho dormir, o sea, es quitándole como privilegios a nuestra carne, ¿sí? De las cosas que a nosotros nos gustan, ¿sí? Pero entonces no es tanto
O no es como tanto quitarle y ya, ¿y qué hago ese tiempo? Y no lo invierta en nada, no, sino que usted quítele tiempo a su carne, o sea, de lo que a usted le gusta, para dedicárselo a Dios. Entonces, el siguiente tip es: ajuste su hambre por Dios, por su palabra, y viva en comunión con el Espíritu Santo. Sea hacedor de la palabra. Aquí este punto es de verdad de mucho esfuerzo, o sea, pues no sé si de pronto a ustedes les pasa, pero a mí me pasa mucho. A mí me gusta mucho leer la palabra, estudiarla y eso, pero a veces al momento de hacerme hacedora de la palabra es complicado porque me cuesta y le cuesta a mi carne. Entonces, asimismo, usted le quita privilegios a su carne, ¿sí? Entonces, me gusta mucho el hermano Jorge en la clase del discipulado pasado dijo que estos discipulados no solo ministran a los que están recibiendo la clase, sino que primero nos ministran a nosotros mismos, y de verdad que esta clase me ha ministrado muchísimo. Bueno, seguimos. Derribe de su mente fortalezas, debilidad, depresión, inconstancia, y tome la justicia que Cristo le dio. Usted debe derribar las fortalezas, como leíamos ahorita en Segunda de Corintios. Usted derriba las fortalezas, la altivez, el orgullo que se levanta en contra del conocimiento y lo lleva cautivo a la obediencia que es Cristo, ¿sí? Entonces, usted, usted simplemente, cuando vengan esos pensamientos, usted los rebate con la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios. En la palabra dice que usted es linaje escogido, que usted es real sacerdocio, que usted se ha sentado a la diestra del Padre, que usted tiene autoridad. Pero eso solo es posible si usted decide tomarla, si usted se compromete realmente, si usted es intencional al buscar a Dios. Bueno, recuerde que es Satanás quien debe huir, no usted. Usted no tiene que tener temor si de pronto usted tiene que echar fuera un demonio. No, usted, o sea, es que es ilegal que los demonios o las huestes de maldad o incluso Satanás lo toque. O sea, todo está influenciado por Satanás, ¿sí? Pero usted no tiene por qué tener temor. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es tan grande y le ha dado acceso a usted a ese poder, ¿sí? Entonces, muchas veces Satanás ha sido muy ágil en engañar a las personas de que, no sé, la enfermedad es porque de pronto Dios nos envió un castigo, o de pronto no sé qué es lo que Dios quiere que aprenda con esta situación, no sé, de escasez económica. No, o sea, usted tome la autoridad que Cristo le dio y háblele a su situación, perdón, y háblele a su situación. ¿Sí? O sea, usted tiene el poder en su boca, usted tiene el poder dentro de sí, o sea, es Cristo el que vive en usted. La palabra dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Bueno, el siguiente tip es: hable la verdad con autoridad a su enemigo Satanás, a su carne, que es el aliado de Satanás, y a la realidad que vive. ¿Sí? O sea, esto que nosotros estamos pasando, que el coronavirus, que no sé, la economía, o sea, tantas cosas que uno ve, o sea, eso no puede ser su realidad, ¿sí? O sea, su realidad tiene que ser obediente a su verdad, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que usted es próspero, que usted es sano, que usted es libre, que usted tiene autoridad, ¿sí? Entonces, usted lo que hace es hablar, y así como usted habla conforme a la autoridad con la que usted habla, así es hecho. O sea, lo vimos anteriormente, que ese poder es grandioso y eficaz. O sea, que es eficiente al cumplir lo que usted dijo. Eh, bueno, seguimos. Tenga en cuenta, la prueba revela lo que hay en nuestro corazón. Su nivel de fe está directamente relacionado con el nivel de la palabra de Dios que esté plantado en su corazón. Aquella que está firme, no la que está tratando de aceptar, sino la que recuerda y vive y está firme en su corazón. ¿Esto qué quiere decir? Lo que les decía ahorita anteriormente. La prueba siempre va a poner, o sea, siempre va
a revelar qué hay en nuestro corazón. Si en su corazón existe esa real convicción, esa real fe en Dios, usted va a pasar la prueba, ¿sí? Porque usted no puede decir de dientes para afuera, sí, yo creo en Dios, sí, yo creo en el poder de Dios, sí, yo creo que Cristo murió en la cruz y resucitó. No, es algo que tiene que estar en su corazón, ¿sí? Es algo que, de lo cual usted tiene que estar plenamente convencido, ¿sí? El otro punto para tener en cuenta, de la misma manera que Satanás usó su carne para mantenerlo cautivo, Dios usa su espíritu para darle libertad y cumplir su propósito en usted. Entonces, aquí el Señor siempre tiene un propósito con nosotros, ¿sí? Y ese propósito es que nosotros vivamos bajo la verdad de su palabra, que nosotros podamos disfrutar de todas sus bendiciones, de todos los beneficios. La palabra se los leía anteriormente, o sea, Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, ¿sí? Pero usted no puede pretender, digamos, como, yo no creo que usted vea un árbol de Navidad y no tenga ganas de abrir los regalos. Eso mismo es Dios, ¿sí? O sea, Dios es como el árbol de Navidad y puso ahí todos los regalos para que usted los destapara y los tomara y los hiciera suyos, ¿sí? Usted lo que tiene que hacer es tomar toda esa verdad que Dios ya le dio. No tenga temor y use su autoridad. En Primera de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, bueno, mis hermanos, pues eso era lo que tenía que compartirles el día de hoy.